quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of... Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Salud, Dinero y Amor. Soy María Elena Vega, qué gusto que nos acompañe en este jueves 17 de octubre. Y es un gusto saludar como todos los lunes, todos los jueves y toda la semana a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, María Elena, feliz de estar contigo, con Claudia y con las más de 200,000 personas que nos escuchan. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, María Elena, Romina, amigos de Salud, Dinero y Amor. Gracias, muy contentas de seguir aquí en 88.9 Noticias, lunes y jueves, siempre aquí con usted. Pues amigos, el día de hoy tenemos un programa con mucha información. En unos instantes nos vamos a estar enlazando con el senador Alejandro Armenta. Él es el presidente de la Comisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Senado. ¿Qué está pasando con el presupuesto y con toda esta ley fiscal, factureros? No estamos en contra de ellos, pero también nos amenaza. Vamos a platicar con él de esto y le vamos a cuestionar al respecto, Romina. Vamos a tener con nosotros a Luis Fernando Valderas. Él es su procurador general de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Cuál va a ser el papel de esta dependencia frente a esta reforma? Le vamos a preguntar. Así es, y con la COFESE, con la Comisión Federal de Competencia, ¿qué está pasando con esta supuesta investigación por supuestas prácticas anticompetitivas en algunos bancos? De esto vamos a platicar en unos momentos también. Y hablando de bancos, hace una semana se puso en marcha ya de manera formal, digamos que arrancó el famosísimo CODI. ¿Cuáles han sido las implicaciones? ¿Cuáles son las oportunidades? Vamos a tener a un experto en economía digital para que nos platique del tema. Esto del código en su celular, solamente con un código, prácticamente es un código de barras, se puede pagar y se puede comprar. Y por supuesto también tenemos nuestro tema de salud, el cáncer de piel, de verdad está creciendo muchísimo más. Hoy vamos a platicar del tema, cuáles son las recomendaciones con una gran doctora y especialista al respecto. Mucha información, acompáñenos. Hoy no va a haber comentario final, María Elena. Vamos a tener una entrevista con Carolina Arango. Ella es directora de contenidos de una fundación que se llama Guadguani. Y bueno, mucha información, acompáñenos la próxima hora. Y sin más preámbulo, comenzamos. En Salud, Dinero y Amor, la entrevista por 88.9 Noticias. Y lo prometido es deuda, ya nos encontramos vía telefónica con el senador Alejandro Armenta. Él es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Muchísimas gracias y muy buenas noches, senador. Buenas noches, María Elena. Gracias a Claudia, Romina, a todos los que hacen posible. Salud, muchas gracias. Oigan, pues hoy, el día de hoy, o en estos días, han tenido muchísimo trabajo. Ya se define el presupuesto. ¿Por qué no nos platica? Tenemos entendido que viene con cambios en el ISR, también por supuesto en destinación de recursos. Sí, desde luego, compartirles que este presupuesto, el primero es la ley de ingresos que incluye el paquete económico, las consideraciones de política económica, define el instrumento más importante para hacer justicia tributaria y justicia distributiva. Por eso la ley de ingresos busca eso, justicia tributaria, y la ley de egresos, el presupuesto de gasto, debe de llevarnos a la justicia distributiva del gasto. Bajo ese contexto, compartirles que se estiman 6.1 billones de pesos a recaudar y a distribuir en el presupuesto. En ese sentido, también informarles que ya fue aprobado en Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados en estos momentos y pasará formalmente la próxima semana a Cámara de Senadores. En este día nosotros revisamos en la Comisión de Hacienda del Senado de la República, nos instalamos
en comisión permanente para recibirlo el día martes con las modificaciones que a la miscelánea fiscal correspondan y que tiene que ver con el hecho concreto de ampliar la base tributaria, es decir, que todos los que generan y tienen utilidades, ingresos, aporten, como es en todos los países del mundo, con un criterio muy importante y que es justo. El que gana más paga más, el que gana menos paga menos. Y con un criterio que hemos logrado en el Senado de la República, María Elena, Claudia, Romina, que la contribución de los ciudadanos no se quede en manos de los políticos que se hicieron delincuentes y los delincuentes que se hicieron políticos, se disfrazaron de empresarios y emitieron facturas falsas para desviar recursos para saquear al país. Y eso tiene que ver con el hecho de que históricamente ya se aprobó en Cámara de Senadores, ya se aprobó en Cámara de Diputados esta ley contra la delincuencia organizada para detener a la industria de los factureros que evadían impuestos, y también tiene que ver con otra ley que se está aprobando en Cámara de Senadores para eliminar esta facultad discrecional y que distinguía con privilegio a unos de otros por parte del presidente de la República en turno al condonar impuestos, el pago de impuestos a unos cuantos con cantidades verdaderamente criminales, miles de millones de pesos, cerca de 400,000 millones de pesos que se condonaban año con año, y que el 80% de estas condonaciones era apenas a un pequeño grupo de no más de 100 empresarios o empresas morales o físicas a los que se les condonaba miles de millones de pesos. Senador, uno de ellos. Senador, le saluda Romina Román y estamos todos de acuerdo, incluso los empresarios están Romina, absolutamente de acuerdo en el tema de terminar, pero al 100% con las facturas apócrifas, con las facturas falsas. Sin embargo, sí insistir en la preocupación de los empresarios, este boquete que usted está hablando de cerca de 400 millones de pesos de un pequeño grupo de empresarios, en donde está también la líder actual de Morena, donde está la ex senadora Ana Gabriela Guevara, y quiero tocar ese tema porque ella dijo que cuando estaba en gira había sido un error de su contador. El tema de Ana Gabriela Guevara, que sus ingresos fueron absolutamente lícitos, producto de una gran atleta. La preocupación, insisto, de los empresarios es que si hay un error por omisión, mala fe o buena fe de el contador, o de que de plano no tienen dinero para pagar, no con facturas falsas, insisto, ese tema lo hacemos a un lado, hay acuerdo al 100%, que se tipifique a esa persona como un delincuente organizado, prácticamente se equipare con un narcotraficante o con un secuestrador. Ese es el problema. En ese tema, ¿cómo se va a resolver? Porque te detectan un tema de evasión y te vas directamente pues a la cárcel, y en lo que investigan que fue tu contador, pues tú ya estuviste encarcelado. Qué bueno que comentas eso, porque no es así. Pero primero hay que dejar en claro que la ley no distingue a nadie y que para nosotros es muy importante que quien ha tenido esta distinción de recibir condonaciones, lo importante es que al cancelar esta facultad al presidente en turno, no se la condone a nadie. Milite en el PRI, en el PAN, en Morena, en el PRD, en cualquier partido, o no milite en ningún partido. Lo mismo que sucedía cuando condonaban 1 millón, 2 millones de pesos, que es privilegio, pero que no tiene comparación, por ejemplo, con la condonación que se les hacía o que se le hizo a Cajas Geo, por ejemplo, con 1,500 millones de pesos, 1,500 millones de pesos, o a ICA con 3,000 millones de pesos, una condonación de 3,000 millones de pesos, solo por ponerte dos ejemplos. Lo que queremos nosotros es que nadie, por el hecho de ser amigo del presidente de la República en turno, y si en ese momento está gobernando Morena, y su amigo es un militante de Morena, no tiene por qué haber una condonación de impuestos a un empresario porque es amigo o porque milita en Morena, por ponerte el ejemplo, ¿no? Pero lo mismo tiene que suceder con el PRI, con el PAN, con todos los partidos políticos. Por eso esta ley es contra los privilegios. Y el otro tema que me dices que tienes razón, es al contrario,
Esta iniciativa contra los factureros, que modifica la ley contra la delincuencia organizada, es contra el contrabando, porque muchos recursos y mercancías, sobre todo mercancía de contrabando, concretamente zapatos, vestidos, telas, ropa, juguetes, entra por contrabando, y los factureros, esta industria legaliza a través de las facturas que se compran y de empresas apócrifas, empresas fantasmas, legalizan el contrabando. Esto es contra la industria juguetera nacional, del zapato, del vestido, de los textiles. La competencia desleal que les representa la industria nacional se justifica a través de los factureros. Hay una clasificación muy importante que los empresarios deben de saber. Esta ley clasifica a los evasores que tuvieran una característica peligrosa o no peligrosa. ¿Qué significa? Los que se dedican reiteradamente a hacer esto, los que inciden permanentemente y los que por el monto de las facturas que utilizan sea mayor a 8 millones de pesos mensuales y que en el año se facturen cerca de 30 millones. Esta clasificación deja fuera a micro, pequeños, medianos empresarios. Y claro que los que no se dedican a meter facturas, a incluir facturas, a emitir facturas, los que no se dedican a esto no van a tener ningún problema. Ahora, la ley no aplica de manera ipso facto. La prisión preventiva es para los evasores peligrosos que facturan más de 8 millones mensuales, 30 millones de anuales. Para ellos se aplica prisión preventiva porque es crimen organizado, porque no es una sola persona, es un conjunto, es un grupo los que realizan, son más de 2 personas los que realizan este tipo de actos delictivos y lo hacen de manera reiterada. Un primo evasor, así como el primo delincuente, es aquel que comete una falta, un delito, y la ley tiene consideraciones para él. El primo evasor es aquel que por primera vez comete la falta, la puede resarcir y no va a haber prisión preventiva para ellos. Por ningún motivo la ley tiene considerado eso. Senador, gracias por esta explicación que nos deja tranquilos sobre la discrecionalidad que se estaba temiendo. Pues aquí tenemos criterios muy claros. Estamos platicando con Alejandro Armenta, él es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores del Senado de la República. Y quisiera, senador, que nos platicara a manera de resumen. Hoy la prensa nos está hablando de que la IP finalmente está quedando satisfecha porque se echó para atrás el ICR a ventas por catálogo, se ajustó el IEPS a refrescos, y yo le preguntaría, ¿economía digital? ¿Hay presiones ya extraterritoriales por parte de los grandes gigantes, Google, Netflix? ¿Cómo va a quedar esto y si el Poder Legislativo va a resistir esta presión, senador? Qué bueno que me comentas esto. La industria de las plataformas digitales ha crecido 300% en el país y el monto global de las ganancias de estas empresas es de cerca de 200,000 millones de pesos. Y es evidente que si un contribuyente que va en su taxi paga impuestos, si una enfermera paga impuestos, si tú y yo pagamos impuestos, pues mucho más deben de pagar estas empresas que utilizan la tecnología y que al estar en el ciberespacio no ha habido una regulación para ello. Hay 2 aspectos. Primero, la OSD ya está planificando en breve, seguramente para el próximo año, los mecanismos tributarios que tendrán las plataformas digitales. Y nosotros en el Senado tenemos que actuar en consecuencia. Por eso es que esta iniciativa retoma esta parte. Uno de los temas que el propio senador Ricardo Monreal ha presentado como iniciativa ha sido que estas plataformas que presentan producciones de video, de series y demás, tomen en cuenta hasta en un 30% producciones nacionales, por ejemplo. Es decir, estamos actuando, estamos presentando iniciativas para que no solamente se regule la parte tributaria, sino la parte de los contenidos y que pueda promover a la industria nacional, que son
los insumos que ocupan estas plataformas. Senador, pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. Él es el senador Alejandro Armenta, presidente también de la Comisión de Hacienda. Esperemos seguir platicando con usted en próximas ocasiones. Gracias, María Elena, Claudia, Romina, gracias a Salud, Dinero y Amor. En las redes sociales, siempre en Alejandro Armenta en el Face y en el Twitter y en Instagram, ahí estoy a sus órdenes. Excelente, senador, ahí lo vamos a seguir y lo vamos a retuitear. Muchas gracias, quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora, Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor, por 88.9 Noticias.